Hoy nos encontramos en la calle del Cristo, aquí en Logroño, en el casco antiguo, y es que hoy vamos a hablar un poco más de la historia de Logroño y lo vamos a hacer a pie de calle. ¿Y con quién mejor? Ya saben ustedes, con nuestro historiador favorito, que es Bruno Calleja Escalona. Hola, ¿qué tal, Bruno? Aquí estamos, una semana más, en otro entorno, pero igual las mismas ganas. Bueno, estamos en la calle del Cristo. Cuéntanos por qué es importante esta calle y por qué comenzamos aquí nuestro recorrido por Logroño. Pues bueno, en realidad hoy vamos a hablar vamos a conocer cómo era el Logroño del siglo XVIII. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues acercándonos al primer registro de vecinos que se hizo. ¿Cuándo se hizo? En el año 1772. Y tenemos todavía unos restos de este primer registro de vecinos en nuestras calles. ¿Cuáles son estos restos? Pues unos azulejos azules que están colocados con diferentes números. La calle del Cristo, ¿por qué es la más importante? Pues porque, como vemos ahí arriba, tenemos el único cartel que tiene el nombre de la calle. Y además del nombre de la calle, nos indica el cuartel, que en realidad sería el barrio al que pertenecería esta calle. En el siglo XVIII, ¿cuántos barrios había en Logroño, Bruno? Tenemos que hablar desde luego que el Logroño del siglo XVIII era el casco antiguo. O sea, ahí atrás tendríamos ya la muralla. Y estaba dividido en 8 barrios, que ellos le llamaban cuarteles, son los tecnicismos de la época. Y bueno, pues cuando el ayuntamiento se decide hacer esto, lo que hace va tomando nota en un libro de quién es el propietario de cada casa y quién vive en esas casas. Muchas veces, a veces que son los mismos propietarios, pero hay veces que son gente que está arrendada. O sea, que un recuento vecinal, ¿verdad? Eso es. En el siglo XVIII, el primero que conocemos. De Logroño, ¿Y cuántas placas había entonces y cuántas podemos encontrar ahora en Logroño si nos damos un paseo por aquí, por el casco antiguo? Dándonos un paseo tendremos unas 50 más o menos, de 1408 que hubo. 1408 y solo quedan 50, pero bueno, si se dan un paseo por aquí, por Logroño, como decimos, pueden ver algunas de ellas y de hecho nosotros les vamos a decir dónde pueden encontrar algunas de ellas. Tienen, por ejemplo, ahí arriba tenemos un número 29 que podemos identificar todavía, pues lo que eran esas placas, esas casas del siglo XVIII que fueron teniendo. Sí que hemos de mencionar que estos números van en un orden correlativo, quiere decir, estos números nunca se repiten. Siempre empieza en el 1, en la calle Portales, justo enfrente del Palacio de los Chapiteles, y termina en el 1408, allá por la zona de Balbuena. O sea que vemos que aquí en la calle del Cristo hay varias placas de estas que hablamos, pero luego también hay otros emplazamientos que vamos a visitar durante este reportaje, también en la calle, en la plaza de San Bartolomé, ¿no? Que es donde vamos a ir ahora. Sí, eso es. En la plaza de San Bartolomé y en muchas calles tenemos. Vamos a ir conociéndolas poco a poco. Ahora nos encontramos en la plaza de San Bartolomé, ¿verdad? En la Casa de la Imagen, una casa que todos conocemos, ¿verdad? Aquí en el casco antiguo de Logroño. Eso es. Y aquí podemos encontrar varias placas, ¿no? Eso es. En la plaza de San Bartolomé en concreto podemos encontrar 3. 2 de ellas correlativas y otra pues no. Pero bueno, ¿qué podemos señalar? Desde luego en la Casa de la Imagen, si nos fijamos, arriba a la derecha tiene un 315 y un 316. ¿Esto quiere decir que este edificio en el siglo XVIII eran 2 casas? No, este edificio era una única casa que pertenecía a una persona y que, además de tener el acceso a su casa por el 315, en el 316 tenía la cochera, que era el acceso de carruajes y de los vehículos que podrían tener. ¿Por qué pasaba esto? Porque en realidad el padrón lo que iba haciendo era recoger las puertas o accesos que había, y por eso a veces hay casas que tienen 2 y hasta 3 números, porque algunas daban de calle a calle y tenían también en la parte de atrás. Aparte de estas placas que vemos de 315 y 316, vemos otra placa que pone 16 y otra que pone 3. ¿Cuántas placas tiene esta casa, no? Bueno, sí, eso pasa, porque claro, el registro, el primero se hace en el año 1772. Pero ¿qué pasa? Que claro, el de 1772 luego se repite varios, creo que son 5 veces más, y luego pues se decide cambiar ese modelo de vecindad.
¿Cómo se hace? Pues en lugar de ir haciendo un número que empieza en un 1 y termine en un 1408, se van numerando las calles del 1 al que haya y se cambian las placas. Este cambio a veces nos ha hecho perder las placas antiguas, porque para no hacer más agujeros se picaba el número viejo y se colocaba el nuevo. ¿Qué pasa? Que a veces el nuevo, como vemos aquí, se ha respetado y podemos ver pues, perfectamente dos muestras de dos registros de vecindad diferentes. Y bueno, pues que ahora mismo una vecindad que, no hemos dicho, únicamente afectaba a edificios de viviendas o lo que eran edificios, digamos, pues también ayuntamiento, estos también tenían, no las iglesias, en las iglesias no podemos buscar nunca una chapa de las del vecindario de 1772 porque no se censaron. Bueno, aquí en la Plaza de San Bartolomé también podemos ver otras placas, ¿verdad? Eso es. Podemos que irnos, bueno, al Palacio Monasterio, que es la actual sede de la Seguridad Social, que tiene, pues como no, una, eso sí que restaurada, ¿no?, en lo que es la puerta principal, y tiene otras tres que son las correspondientes a las cocheras en la calle Herrerías. Calle Herrerías que también conserva varios números en diferentes viviendas y que bueno, que muchas veces pues que estas sí han quedado cubiertas y en obras pues se han ido restaurando y se les ha ido dando una protección, porque claro, a veces estas casas se han tirado y el número antiguo pues se ha reaprovechado, se ha vuelto a recolocar en las fachadas. Bueno, ya nos queda solamente una parada, ¿verdad? Eso es. En este recorrido. ¿Dónde vamos a ir ahora? A la Bruno? calle Barrio Cepo, aunque bueno, tendríamos por medio, tenemos también en la calle Roa Vieja, en la calle Santiago, uno que podemos ir viendo también de nuestro camino. ¿Por qué la calle Barrio Cepo? Porque es el número más alto, lo que es en numeración, que nos ha quedado, 1399. También de camino veíamos, ¿verdad?, una placa en la calle Portales, Sí, que estaba eso. al revés, ¿no? Eso El es. número 5. Eso es, el número 5, pues bueno, pues eso es como hemos dicho, que cuando se tiran las casas, los azulejos, pues bueno, hace tiempo pues no tenían ninguna protección, pero desde hace unos años se han empezado a estudiar como parte de esa ciudad y pues se han tenido que conservar. Entonces, pues bueno, al tirar las casas, pues a veces se salva la placa y se repone. ¿Qué pasa? Pues que a veces pues las reposiciones no son acertadas y terminan al revés. Bueno, pues vamos ahora a Vamos. la calle Barrio Cepo. Eso es, vamos de camino. Pues nos encontramos ya en la placa número 1399, que es la de mayor numeración que se conserva aquí en Logroño, porque claro, había 1408, ¿verdad? Eso es. Y bueno, pues sí, pues que obviamente nos encontramos al final del último cuartel, pues y obviamente pues muy cerca de lo que es la Puerta de Castilla, la Puerta del Rebellín. Habríamos venido, pues por ejemplo, pues podríamos haber tenido también, pero claro, como nos han conservado, el 1376 en la calle Mateo de Nuevas y así hasta llegar aquí. Claro, obviamente si nos ponemos a contar tampoco salen. ¿Por qué? Pues porque extramuros, aquí cerca estaba Balbuena y alrededor de Balbuena había unos edificios que también estaban numerados. Hemos hablado de las placas, pero también podemos mencionar al artesano en este momento que los hizo. Que era de aquí también, ¿no? Eso es, tenía su taller en la calle Ollerías, se llamaba Tomás de la Hora. Y bueno, el ayuntamiento le encargó la realización de estas placas. Unas placas pues que hacía con un trazo a mano, como podemos ver, y que bueno, a veces pues cuando, por ejemplo, como en este caso que están cortadas, pues hay veces que tenemos que ir al registro y ver exactamente cuál es, porque pueden ser a veces 2 o 3 números. Entonces, bueno, pues ¿por qué? Pues eso, lo hicieron en que se vería, desde luego, porque debía ser fácilmente censable, es decir, debía ser visto. Y bueno, pues tenemos que estar, bueno, era una propiedad, o sea, una vivienda en la que había, pues como hemos dicho antes, varios subarrendados en este momento. Bueno, porque en el censo además viene todas las personas que vivían también Eso en Logroño en el siglo XVIII, ¿no? Eso es, sí, podemos saber perfectamente. El propietario a veces también nos indica que el propietario vive fuera de Logroño, incluso nos puede decir dónde vive ese propietario. Y podemos ver, pues eso, porque muchas veces las casas, además de ser de propietarios particulares, muchas eran pues propiedad pues, de los diferentes conventos e iglesias, que ahora mismo pues algunas ya no existen y tendríamos que tirar de registro para saber cuál coinciden, pero muchos eran pues de gente, de adinerados de la ciudad, que pues eso, pues cogían una casa grande, porque muchas podían haber sido casas nobles en el siglo XVI, y lo que hacen es pues partirlas y pues van alquilando unos pisos pues en el que viven pues una familia,
pues bien, yo qué sé, un padre con unos hijos, o a veces en familias más numerosas que nos dice que hasta viven los abuelos, pues un poco nos va diciendo quiénes son. Incluso algunas nos las encontramos en el momento que nos dice que están en construcción, porque ha sido destruida la casa anterior y en este momento pues se está construyendo la nueva casa. Bueno, pues Bruno, muchísimas gracias por hacernos este recorrido, este viaje en el tiempo al siglo XVIII aquí en Logroño. Pues oye, pues gracias a vosotros y encantados. Bueno, pues hasta la semana que viene. que viene. Eso es.